Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Viva Fernández y junto con mis compañeros Iron Briceño y Kelly Vizcaíno presentaremos la determinación de cloro en cloruro soluble mediante el análisis gravimétrico. Durante esta presentación trataremos temas relacionados con el análisis gravimétrico y realizaremos una breve simulación animada sobre la determinación del cloro en cloruro soluble. Espero que sea de su agrado y de utilidad. Ahora, sin más que decir, comencemos. Análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico tuvo sus inicios a mediados del siglo XVI, a raíz de la publicación del italiano metalúrgico Vannoccio Viringuzio, llamado De la pirotecnia, en el cual detallaba las reglas generales para descubrir minerales metálicos y las técnicas e instrumentos necesarios para trabajar la minería. En un principio, el análisis gravimétrico era utilizado más que todo para analizar y estudiar las rocas, los minerales y los metales. Posteriormente, su empleo se diversificó a la industria petrolífera. En Estados Unidos y en el norte de México se utilizaba con el fin de hallar domos de sales, los cuales contenían grandes depósitos de petróleo, los cuales serían extraídos posteriormente. Actualmente se utiliza con mucha más diversidad y amplitud, más que todo utilizado en la industria alimenticia y en la farmacéutica, debido a su gran precisión al momento de arrojar resultados. Una de las razones principales por las cuales el Premio Nobel de Química en 1914, Theodore William Richards, lo utilizó para su análisis exacto del peso atómico de 25 elementos en la tabla periódica. Clasificación del método gravimétrico. El método gravimétrico se puede utilizar dependiendo del elemento que se está analizando y sus características tanto químicas como físicas. Por ello se puede clasificar en 4 métodos: gravimetría por volatización, gravimetría por precipitación, gravimetría por extracción y el método electrogravimétrico. Ahora, el método gravimétrico es un análisis que se debe utilizar cuando se cumplen ciertas características para que el método sea lo más satisfactorio y preciso posible. Estas características son: el proceso de separación debe ser lo más completo posible. Esto para que la cantidad de analito no precipitado no sea detectable analíticamente. La sustancia que se pesa debe ser lo más puro posible, para evitar errores cuantitativos. El analito debe ser una sustancia altamente insoluble. Esto para que la pérdida por lavado o filtración sea lo más mínimo posible. Y por último, el analito no puede ser higroscópico. Si no se evita esto, el peso del precipitado podría arrojar valores en exceso una vez ya es pesado. Formación del precipitado. Cuando la constante de solubilidad de un compuesto se sobrepasa, se forman pequeñas partículas llamadas núcleos. Sobre estas partículas se depositan partículas más pequeñas, causando el crecimiento de los núcleos hasta precipitar en la solución. El tamaño relativo de los núcleos es dado por la velocidad del proceso de nucleación y el crecimiento de los núcleos. La fórmula de sobresaturación relativa es Q menos S sobre S. Q es la concentración de la sustancia formada de la mezcla. S es la solubilidad del equilibrio. Q menos S es el grado de sobresaturación al comenzar la precipitación. Y S en el denominador es la fuerza que se opone a la precipitación. Cuando la velocidad de nucleación es pequeña y la velocidad del crecimiento es mayor, se forman partículas más grandes, más puras y más fáciles de filtrar. Proceso del método de análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico cuenta con una serie de pasos que se tienen que seguir para obtener los resultados más fiables y precisos posibles. Estos procesos o estos pasos son 7, de los cuales tenemos la precipitación, la digestión del precipitado, la filtración del precipitado, el lavado del precipitado, tratamiento térmico, la pesada y el cálculo.
Para realizar los correspondientes cálculos en la estequiometría de la determinación del cloro en el cloruro soluble, se tiene en cuenta el peso del precipitado para calcular el peso del analito, según la ecuación porcentaje de analito igual al peso del analito sobre el peso de la muestra, todo por 100. Para obtener el peso del analito se hace uso de un factor gravimétrico, que es igual al peso del analito igual al peso de la precipitación por el factor gravimétrico. Por lo tanto, si unimos estas dos ecuaciones anteriores, nos queda que el porcentaje del analito va a ser igual al peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre el peso de la muestra por 100. Este resultado va a arrojar un porcentaje de la muestra del analito correspondiente a su pureza o a su concentración en la solución. Buenas, mi nombre es Iron Briseño y yo le voy a hablar sobre el procedimiento experimental. Antes que nada, materiales, equipos y reactivos. Para esta práctica utilizaremos cápsulas de porcelana, pickers, espátula de cuchara, pipeta graduada, cilindro graduado, crisol gauche, varilla de vidrio, piseta. En cuanto a los reactivos, utilizaremos muestra de cloruro desconocida, disolución de nitrato de plata de 0.1 molar, disolución de ácido nítrico de 0.01 molar. En cuanto al equipo, usaremos un horno, desecador, una balanza analítica, una plancha y un sistema de filtración. En cuanto al sistema de filtración, utilizaremos los siguientes materiales: un crisol de filtración Gauche, el cual ya habíamos nombrado anteriormente, un adaptador de goma, un embudo de vidrio, un tapón hueco, un matraz Kitasato, un frasco de seguridad y una trompa de vacío. Esta trompa de vacío irá conectada a un grifo de agua. Este sistema se utiliza porque aumenta la velocidad de filtración, ya que al abrir el grifo el agua pasa por un estrechamiento y produce un vacío en el matraz, logrando que el líquido atraviese con mayor rapidez el filtro. En este caso sería el crisol de filtración Gauche, pero también puede estar conectado a un embudo de Bochner o un papel de filtro. En cuanto a este sistema, también se puede conectar el Kitasato directamente a un compresor, el cual creará nuestro vacío. Procedimiento experimental. Antes que nada, deben tener en cuenta que en el laboratorio realizaremos la experimentación por duplicado y simultáneamente. Pasos a seguir: seque la muestra de 3 crisoles Gauche en un horno durante 1 hora a 100 o 120 grados centígrados. Lave 3 cápsulas de porcelana. Debe tener en cuenta que estos deben de secarse a peso constante y a la misma temperatura que va a secar el cloruro de plata. Se recomienda dejar enfriar en un desecador para alcanzar la temperatura ambiente. Hasta alcanzar la temperatura ambiente. Anote el peso de los crisoles, ya que esto se utilizará más adelante. 2. Pese con exactitud 3 porciones de la muestra seca de 0.5 a 0.7 gramos cada una. 3. Disuelva cada porción en un beaker de 250 mililitros, utilizando de 100 a 150 mililitros de agua, a la cual se le adicionará 1 mililitro de ácido nítrico concentrado. Esto se realiza para eliminar algunos interferentes de aniones presentes en la muestra. 4. Ahora caliente la primera de las soluciones de cloruro hasta ebullición y con agitación constante. Adicione lentamente el nitrato de plata para precipitar el cloruro de plata. Esto se debe realizar en varias porciones y se debe tener en cuenta el volumen de nitrato de plata gastado para poder realizar las otras experimentaciones más rápido. 5. Después de que la precipitación ha terminado, adicione un 10% más de la solución de nitrato de plata. 6. Después de que el precipitado se ha coagulado bien, quite el vaso del calor, tápelo con un vidrio de reloj y deje que se enfríe en un lugar protegido de la luz durante 1 hora por lo menos. Esto se realiza para que el cloruro de plata no se transforme en plata elemental y cloro gaseoso.
Bueno, para finalizar con el procedimiento experimental, para hallar los gramos de cloruro de plata, debemos restar el peso de crisol con el precipitado, que fue la última pesada que hicimos, menos el peso de crisol que lo encontramos al inicio del procedimiento. Acá les dejo un ejemplo para que puedan entender mejor cómo realizar los cálculos, en el cual hallaremos los gramos de cloro y el porcentaje de cloro en la muestra. Bueno, como podemos ver en la reacción, por cada mol de cloruro de plata se produce un mol de cloro. Por lo que podemos decir que la reacción es 1 a 1, entonces solo necesitamos encontrar el peso molecular del cloro y el peso molecular de cloruro de plata, que lo podemos hallar mediante la tabla periódica. Luego de que ya hemos encontrado estos pesos moleculares, dividimos el peso molecular del cloro entre el peso molecular del cloruro de plata y lo multiplicamos por los gramos de cloruro de plata encontrados. De esta forma encontramos los gramos de cloro. Y para hallar el porcentaje de cloro, lo que hacemos es dividir los gramos de cloro calculado entre el peso de la muestra, y todo esto por 100. Aplicación e importancia del método gravimétrico para la ingeniería ambiental. Bien se sabe que este tipo de análisis químico permite el estudio de compuestos químicos con el fin de recolectar información necesaria, como puede ser la búsqueda del peso atómico de un elemento o para identificar los elementos presentes de una solución acuosa o sólida. En el campo laboral, este procedimiento es muy utilizado en las industrias alimenticias, científicas e incluso en las petroleras. Para un ingeniero, el conocer este método permite realizar y examinar el estado de pureza del cuerpo de agua, ya sea para su próximo aprovechamiento o para el estudio de su nivel de contaminación al estar cerca de algún centro poblacional o industrial. No solo identifica la pureza del cuerpo acuático, también el de compuesto químico, sólido, líquido o acuoso, aprovechables para obtener derivados de los mismos. Permite también manejar un control de calidad de diferentes productos del uso doméstico, como alimentos y bebidas. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado.